Ven para que hablemos de lo bueno. Economía verde. ¿Qué es economía verde? ¿Con qué se come eso? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas ha definido esto como una economía en la que se emite poco carbono. Y cuidado, ¿verdad? Reducir el consumo de carbono. Pero además, el uso de los recursos de forma eficiente. Eso precisamente es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Es así, doña Alessandra? Sí, señor, don Elías, efectivamente. Esta visión de la economía, de la que se ha estado hablando desde el año 1989, ha encontrado su palanca más firme en el país gracias a un grupo de empresas que conforman la Ecored. Y es por esto que nos sentimos muy contentos de conversar con Mariel Vera y Dania Heredia, presidenta y vicepresidenta, o presidente, no sé, en eso tenemos, de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, Ecored. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes todo esto que ahora es un pilar importante en el desarrollo económico y social de los países. Muchas gracias. Los que estamos muy contentos somos nosotros, realmente, y tenerla a las dos, vamos a poder edificarnos todavía mejor de muchas cosas para nuestros amigos televidentes. Mariel, voy a hacerte una pregunta a ti. Empecemos contigo, como presidenta de Ecored. Para edificar a los que nos ven, Mariel, ¿qué es la Ecored? ¿Cómo y desde cuándo se forma en la República Dominicana? Bueno, Ecored nace en el 2006 y nace con el nombre de RENAEPA. En ese momento era lo que era la red de protección medioambiental. Le cambiamos el nombre, evolucionamos a un nombre que fuera más actualizado y que respondiera a las necesidades de la sociedad y del mundo, a Ecored, que es la red empresarial a favor del medio ambiente y de la sostenibilidad. Procura unir una red de empresas que trabajan a favor del medio ambiente, a favor del desarrollo económico y social del país, con implementación de programas y vamos a decir servicios dentro de su mismo core del negocio que vayan orientados a fortalecer toda la parte medioambiental y económica. Comprometido siempre con la sostenibilidad, con la sostenibilidad. ¿Cuántas empresas tienen ustedes ya en la red? Tenemos 100 empresas que forman parte de nuestra red, son 100 empresas que están comprometidas con la sostenibilidad del país. Y un punto importante, son 100 empresas que independientemente de que pudiéramos estar trabajando en el mismo campo de acción, no existe competencia. Porque en estos temas de sostenibilidad se ha demostrado en el país que estamos todos unidos para mover el barco hacia un país más sostenible, que pueda cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que se traza a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que podamos cumplir esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos como meta en el mundo. Y para ir cerrando esas brechas, son 100 empresas que promueven y profesan el tema de la sostenibilidad con sus ejemplos. Bueno, hay varios proyectos que vi hace Ecored. Y uno de los que me llamó la atención fue Nueva Vida, Nubi. ¿De qué se trata? Bueno, Nubi es un programa que llevamos a cabo con la IRD, Adiplas y también la Asociación de Bebidas gaseosas, con la idea de que estas instituciones puedan reducir el consumo de plástico y también sus botellas, hacerlas más fácil para reciclar. De forma que ellas asumieron un compromiso a través de la IRD, Ecored y estas empresas que le mencioné, para poder fortalecer el sistema de reciclaje en el país y poder garantizar tener la menor cantidad de plástico en nuestros ríos y en nuestros mares. Nosotros, mucha gente que somos asiduos del Mirador, nos asustamos cuando vimos todo eso lleno de botellas plásticas. Creo que eso formó parte de esa campaña, ¿verdad? Bueno, fue una campaña de concienciación de la Cervecería Nacional Dominicana, para que nosotros entendiéramos cómo se ven nuestros mares, cómo podría ser nuestra vida
si nosotros permitimos que no tener medidas de contención o de mitigación con el plástico. Entonces ahí fue como un despertar, todo el mundo se levantó en la mañana, vio ese mirador lleno de plástico. Creó un impacto. Creó un impacto. Entonces eso es lo que te digo, que las empresas en este tema de sostenibilidad, todos estamos abocados a ir reduciendo esa brecha. ¿El BID participa en ese proyecto? No. Yo pensaba que el BID estaba dentro de Nubi. Hay una situación, o sea, usted acaba de decir la Cervecería Nacional Dominicana. O sea, estamos hablando de empresas muy importantes del país, involucradas con ustedes. Así es. Oh, sí. Y en el aspecto de lo que tiene que ver con el reciclaje y las botellas plásticas, me llama la atención porque he visto, por ejemplo, las botellas última vez de agua o también creo que de refresco, como más finas. Más finas, claro. Exacto. Para que se pueden comprimir más. Okay. Pueden ser comprimidas y de esa forma pueden ser recicladas de una manera más fácil. Al igual que, bueno, como dice Mariel, esa iniciativa también busca como dar un paso hacia adelante en cuanto a la autorregulación antes de que se aplique la ley. La ley de residuos trae ciertas disposiciones relacionadas con el uso del plástico, disminución de plástico e incluso uso de resina local. Quizás la gente no sabe que la resina que se utiliza para elaborar el plástico es una resina importada. Entonces la idea es que una vez se cumplan ciertos plazos, se deje de importar resina para que esa misma, vamos a decir, ese mismo programa de reciclaje con esas botellas que puedan ser comprimidas, puedan ser utilizadas para producir resina. Ustedes han instalado unos contenedores en diferentes partes del país, hay bastantes, sí. Unos contenedores amarillos que la gente a veces se pregunta, ¿y qué es eso? Porque son llamativos. Luego, ¿cómo los retiran el contenido y hacia dónde lo llevan? Sí, precisamente eso es parte de lo que es todo la logística de Nubi. Algunas de ellas van para reciclaje o reuso y otra precisamente para la elaboración de resina. Lo llevan a alguna parte a sí. Clasificarlo, exacto. supongo. Limpiarlo, clasificarlo, dependiendo de... Esto también estamos en una fase como de concientizar la mejor manera para poder reciclar. No es solamente tomar el residuo, cualquiera que sea, y ponerlo así tal cual. Se necesitan ciertas condiciones para que pueda ser reciclado, reusado o valorizado, que todavía nos falta seguir promoviendo un poco la concientización a nivel ciudadana. Pero lo que sí hemos visto, si las iniciativas encaminadas a la autorregulación dan muy buena señal y es muy esperanzadora. A pesar de que muchas veces el dominicano solamente se acuerda del problema de los residuos cuando Duquesa arde, o cuando amanece la isla de plástico en Montesinos, no sé si recuerdan la tormenta Beryl en el 2018. Lluvia llena de plástico. O cuando una chica aficionada tira una foto y salimos en la portada de Vogue. Eso nos duele el orgullo, claro, pero ni una sola playa en Dominicana debería estar llena de plásticos y es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo y la idea precisamente es empezar a actuar. Es una percepción mía. Yo siento que cada vez se está usando más plástico. Cuando el crecimiento que ha habido de delivery y de tú no moverte, que tuvo mucho que ver con la pandemia, todo te lo llevan en plástico, porque son envases plásticos que llegan a uno. Entonces, la labor, yo pienso que ahora debe ser más fuerte, la de concientizar, de seguir haciendo mucha campaña, a pesar de que, como tú dices, la ley de residuos sólidos posiblemente tiene sanciones, ¿verdad? Pero no es lo que queremos, o sea, no es pienso yo. Pero hay muchos plásticos. Yo digo que lo único que yo siento mucho esfuerzo es en los sorbetes. Sí, que sí, se ha habido un cambio. Ha mitigado el uso de sorbete. Pero es una labor de concienciación. Como decía Dania, estamos en un proceso de educación. Esto es una evangelización hacia ese tema de sostenibilidad, que las empresas entiendan cómo pueden mitigar el uso de plástico, el uso de materiales que no son biodegradables, que afectan nuestros mares, que afectan nuestros ríos, que afectan nuestras playas. Y en esa labor es que Corret realmente
trabaja día a día. Nosotros no solamente tenemos programas, sino que también ejercemos un proceso de acompañamiento a esas instituciones y empresas públicas y privadas, porque trabajamos con empresas públicas y esa es la importancia de vincularnos y ser ese ente articulador para ir movilizando esa cultura de producción y de consumo de estas instituciones a una forma más sostenible. Tomando como pie de apoyo lo que decía doña Alexandra, ciertamente es así. Nosotros vemos una gran producción de plásticos. Las copas que se utilizan en las bodas, en los cumpleaños, son de plástico. Hay una gran cantidad de plástico. Pero entonces hay una situación, lo que se denomina el desarrollo sostenible. O sea, se pueden hacer los plásticos como ustedes bien lo han descrito, porque las empresas también tienen que sobrevivir. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas empresas privadas y públicas con las cuales ustedes han hecho los acuerdos para llevar a cabo este proceso tan importante para el medio ambiente? O sea, ¿cómo ha en el cambiado país? la visión, tú pensarías, de la responsabilidad social? No solamente eso, sino cuáles son los aportes que hacen cada una de las empresas públicas y privadas. Pero no me respondan ahora. Vámonos a la pausa comercial. Para que hablemos de lo bueno. Amigos televidentes, continuamos con nuestras invitadas, Mariel y Dania, presidenta y vicepresidenta de la EcoRed. Y antes de continuar con una pregunta que dejamos en el aire, le vamos a brindar una tacita de café. Los amigos de Café Santo Domingo, que siempre los envían este cafecito en tazas de vidrio. Muchas gracias. Y debo decirle que los vasos que usa Café Santo Domingo son como de cartón. Son reciclados. Son reciclados. Así, material reciclado. Hay una pregunta en ciernes Así que es. ustedes tienen pendiente. Sí, algo muy importante antes de responder esa pregunta es cómo incide todo el tema de la política pública en materia de regulación ambiental. Y es un papel que EcoRed, que dicho sea de paso, nació con 10 empresas. ¿Qué? Con 10 empresas, fueron 10 empresas fundadoras. Y hoy tenemos una membresía, como dice Mariel, de 100 empresas. También nos hemos enfocado en ese pilar de ayudar, coadyuvar en la formulación de políticas públicas para que real y efectivamente todos los esfuerzos sean sostenibles. Nosotros no tratamos de evitar lo que es el greenwashing. Hay esfuerzos que son loables, una limpieza de playas, limpieza de costas, reforestaciones, todo eso es loable. Pero no nos podemos quedar solamente en esos esfuerzos. Entonces, a nivel de política pública, por ejemplo, la recién publicada ley de residuos sólidos ha sido, vamos a decir, una especie de conquista de EcoRed desde el sector privado, que trabajó muy de la mano con el Congreso, con diferentes instituciones del gobierno, tomando como parámetro legislaciones, experiencia de otros países, donde el común denominador ha sido aquellos países que se han enrutado en la solución de los residuos cuentan con una ley de gestión integral de residuos. Eso es así. Y dentro de los componentes quizás más importantes, ya respondiendo a su pregunta, que trae esa ley está el principio de la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador de residuos. ¿Qué implica ese principio? Sencillo. Todo aquel que es generador de ciertos residuos que ya incluso son alcanzados por la ley, tales como aceites lubricantes, foam, plásticos, baterías, equipos electrónicos, tienen que desarrollar lo que se llaman planes de manejo. Y esos planes de manejo implican una disposición adecuada desde que se produce el residuo hasta que llega a su disposición final. Y esos planes de manejo, que no es un invento ni nada del otro planeta, que ya han funcionado en otros países, por supuesto, pues tienen que ser aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente con una disposición determinada de cuál va a ser el destino final de esos residuos, que en vez de llegar, como decía Mariel, a los ríos, a las calles, a las playas o incluso a los vertederos, que lleguen a otros destinos
donde se le pueda dar un segundo uso, ya sea como materia prima o ya sea como energía. Por ejemplo, las llantas. Las llantas en otros países son utilizados para la generación de combustible. Incluso también la basura, ciertos tipos de basura, como los cartones, como los plásticos. En los hornos cementeros hay vocación de utilizarlo. En vez de utilizar el carbón o el coque, bajo ciertas condiciones, esos tipos de residuos pueden ser utilizados como combustible en hornos cementeros. Eso es un ejemplo de lo que pudiera ser unos planes de manejo para evitar que esos residuos lleguen al vertedero, que sea lo mínimo que llegue al vertedero, sea quizás como el residuo que ya no pueda ser ni valorizado, ni reutilizado, ni reciclado. Eso está Dani. dentro, perdón, de la ley de gestión integral. Sí, señor. Dania, mira, de eso perdóname, Elías, porque precisamente quería hablarle algo de que los amigos televidentes a veces dirán, toda la vida he oído hablar de eso, no sucede nada. Bueno, yo fui regidora en el 98 y muchas de las cosas que estamos hablando lo tratábamos en la sala capitular, y fui después vicealcalde y también manejamos y veía cuántas propuestas venían de muchas empresas francesas para el tema del vertedero o del manejo de los residuos sólidos que fueran productivos, porque nosotros aquí nos cuesta los residuos sólidos y hay países donde representan un ingreso para el país. Entonces, tal vez muchas personas no saben que sí hay algo nuevo. Sí, nuevo, así es. Que es que tenemos la ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, que fue promulgada a finales del 2020. Correcto. Entonces, danos detalle cómo se ha avanzado. Esa ley tiene un fideicomiso. Así es. Ya el presidente también hizo un decreto creando el fideicomiso, el director ejecutivo del fideicomiso. Bueno, tú conoces mucho de eso, entonces me gustaría que, para que la gente vea que las cosas parecen ser diferentes ya, en orden de todos los sentidos, que tenemos que ponernos la pila todos, Así hasta es. cómo manejamos los desechos sólidos del hogar. Así es. Entonces, ustedes, pues por favor, nos Sí. pueden orientar. Como bien usted indica, quizás antes del 2020 muchos esfuerzos que no se lograban materializar precisamente por la dispersión jurídica que había con relación a la normativa que regía los residuos, y segundo, quizás por la inestabilidad del mercado. Como bien usted apunta, cuando en uno de esos esfuerzos, cuando alguien identificaba que había un interés de adquirir residuos para valoración, pues se disparaban esos residuos, o se acaparaban, ¿verdad? Porque no había una regulación integral que sentara las bases para identificar cómo se manejaba. Entonces, siendo así, esta pieza de ley recién publicada, pues viene a agregar un componente distinto y a normalizar esa situación. Ya sienta las bases de quién regula, qué es lo que se necesita, la logística a desarrollar. ¿Qué va a pasar con los ayuntamientos? Sí, y los ayuntamientos que tienen un rol clave en la ley. ¿Por qué se llama de gestión integral? Precisamente, como usted bien indicaba. No solamente, los residuos no es solamente una responsabilidad del Estado, que es lo que muchos de los ciudadanos pensamos. El problema de la basura yo la tiro a la calle y no. La ley trae una responsabilidad incluso de separar desde la fuente, que incluye separar desde nuestros hogares. Es verdad, hay muchos retos, hay que desarrollar capacidades, conciencia, dinero para poder desarrollar esa logística, pero los ayuntamientos también deben tener o tienen, en base a la ley, un rol claro de lo que tienen que hacer. Y voy más allá. La ley trae un esquema de sanciones donde incluso los alcaldes pueden ser sometidos por su falta de acción en cuanto al manejo de los residuos. Entonces, Eso lo dice la ley. eso lo dice la ley. Y Eso lo dice la ley. Es una ley complicada que debemos estudiar a fondo. Óigame una cosa. Viene óigame- para que no nos agarre de improviso. Pero óigame una cosa. Es que, al igual que yo quizás, y como decía doña Alexandra, desde el año 1998 ya habla, que ha venido viendo esto.
eso pone a uno escéptico. Yo recuerdo que en la gestión gubernamental pasada, el Ministerio de Obras Públicas colocó 3 tipos de zafacones. Y yo decía, ok, excelente, pero eso debe ser integral, a propósito de la ley integral. Claro. O sea, no puede ser que el Ministerio de Obras Públicas puso 3 zafacones diferentes. En el Palacio, pero y la gente en no el sabe. Palacio hay. Los ayuntamientos recogen la basura con todo. O sea, meten todo. Ahí quisiera Y responderte. piedra. Tenemos Sí. un reto, que es la educación. Porque la educación es transversal a todos los procesos en un país. De todo. Entonces, el tema de la educación ambiental es un tema que se está trabajando y hay instituciones que tienen esto como agenda, ya está en el ministerio y yo creo que es un avance importante como país que podamos incluir la educación ambiental en los colegios, en las universidades, porque desde la base es que debemos de ir formando. Eso te va a dar a ti un nivel diferente de concienciación. Además, la sociedad del 98, del 90, no es la sociedad de ahora. Nosotros tenemos jóvenes comprometidos, jóvenes que exigen a las empresas, que exigen a sus gobiernos, donde esas exigencias de forma positiva obligan a mover a los gobiernos y a las empresas a la acción. Porque ya no es lo que los gobiernos y las empresas quieran, es lo que el ciudadano tiene como expectativa para que nosotros como país podamos hacer esa transición del cambio. A un Usted tema, hablaba de, perdone que le interrumpa, de asuntos de gestión integral y de la conciencia. Eso requiere de financiamiento. Sí, Así así es. es. Y ustedes hablan de y doña Alexandra hablaba de un fideicomiso. Y hay un Así es. fideicomiso público-privado Privado. de 13 millones de pesos. Debe ser más. La ley, Pero eso es para empezar. para empezar, la ley de gestión integral de residuos trae varios instrumentos económicos. Trae unos incentivos para las empresas. Bastante importante. Sí, que requieran hacer inversiones para la valorización de residuos. También, antes de entrar al fideicomiso es importante entender conceptualmente qué hay detrás de todo eso. Ujú. La doctrina ha determinado lo que se llama la pirámide de alternativas para disposición de residuos. ¿Qué es eso? Sencillo. Pirámide de alternativa para la disposición de De residuos. En la punta de la pirámide está cambiar comportamientos de consumo, Ujú. cambiar nuestras formas de gestionarnos en cuanto a nuestros patrones de consumo y de conducta. Si usted va al supermercado, yo no necesito 3 fundas para que me envuelvan un aguacate. Un ejemplo fácil. Voy a la farmacia, yo no necesito la fundita si compro una pastilla, porque la pastilla va a mi monedero, lo más seguro la voy a consumir inmediatamente. Entonces eso es ir. Son ejemplos tontos, pero es un poco ir empezando esa mentalidad, De la esa punta de la conciencia. pirámide. La punta de la pirámide. Luego va el reuso y el reciclaje. Darle una segunda vida a los productos que tienen vocación para eso, para ser reciclados, como las botellas 4 de F. vidrio, las botellas de plástico, depende del tipo de plástico, porque eso es más complejo de lo que se ve. Y en tercer lugar de la pirámide está la valorización. Lo que no se puede reusar, lo que no se puede reciclar, pues vamos a valorizarlo, porque eso significa dinero. ¿Y qué es valorizarlo? Utilizarlo como materia prima, como un segundo componente para un proceso de producción distinto, o usarlo como combustible. ¿Ok? Y luego, lo que no se pueda ni valorizar, ni reciclar, ni reusar, es lo que va al vertedero o al relleno sanitario, que debe ser lo mínimo, lo mínimo. ¿Para qué? Para que la cantidad de vertederos se vaya reduciendo. El fideicomiso va a manejar las estaciones de transferencia. Exactamente. Entonces, para lograr eso que yo les acabo de explicar, que en teoría se oye muy chévere, Yo se lo oye estoy chévere, viendo, pero se necesita realmente trabajo. un esquema de financiamiento, mucho trabajo, Sí. que otros países lo han logrado. Lo han logrado. El Pero ¿qué contrato pasa? del fideicomiso se hizo Sí, hay un contrato de fideicomiso con una... y lo pasaron por el Congreso. es el fideicomiso, ese fideicomiso público-privado, forma parte dentro de los instrumentos económicos de la ley. Ya vino constituido Dentro de la ley. dentro de la ley
Tú sabes que ahora los fideicomisos Sí, es algo sí. que la gente ve Sí, como pero cierto recelo. mira una cosa, sabiendo que para poder hacerle frente a todo esto se necesita un esquema de financiamiento, aparte de los incentivos económicos que pueden que optar son las muy buenos los empresas, que incentivos son buenos, tienen. o sea, por Tienen ejemplo, 3. si nosotros necesitamos, cualquier empresa que necesite desarrollar tecnología, comprar equipos para valorizar residuos, puede optar por esos incentivos, ¿verdad? Óigame una cosa, le voy a decir a ustedes dos. Ustedes van a tener que venir otra. Sí. El tiempo se nos ha agotado, pero yo quiero dejar así de último. Me Sí. tienen que dar un chance para Sí, que sí, sí. con Mariel entrando ya en el tema. Acuérdese que el programa es suyo. Depende. El tiempo no Felices es mío. de volver. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya yéndonos, porque el tema ya de Dania nos lo ha explicado bastante bien dentro de lo complejo que es, ¿verdad? Y quedamos muy conformes. Pero quisiera ya concluir con los próximos pasos de Corred y cómo podemos colaborar desde este programa, por ejemplo. O sea, Corred, ¿qué quiere y qué tiene pendiente hacer? Nosotros necesitamos seguir ganando adeptos en este tema de la sostenibilidad, de promover, de educar desde cada uno de su accionar, ustedes desde su programa, nosotros desde el sector empresarial, los gobiernos, los ayuntamientos, las organizaciones civiles, promover el tema de la sostenibilidad, promover el tema de ahorro de energía, cambio de los patrones de consumo, cambio de los patrones de producción. Hacia eso es que está abocado Ecored. Ecored está abocado a crear estas alianzas, esas sinergias para ir motivando a la sociedad a que tenemos que movilizarnos a un cambio diferente, a movilizar los patrones que hoy tenemos a patrones de consumo más sostenibles. Y yo le diría que este programa es un espacio perfecto Bueno, pues para está a la seguir orden. educando, Está para a la orden, seguir promoviendo. Porque yo creo que todos tenemos que cooperar. Así es. en bien de nosotros mismos. Así es. Lo que hay que aportar. Y yo felicito a Ecored porque realmente el crecimiento que ha tenido es la prueba del buen trabajo que han hecho. Gracias. Y a Gracias. ustedes dos, que me alegro que sean mujeres también, Elías, perdón. No, pero espérense, yo feliz. Me encanta. Así que gracias por compartir con nosotros toda esta información tan rica que nos han dado. Despedimos a Mariel Vera y a Dania Heredia. Esperamos tenerlas de nuevo con nosotros. Volvemos después de la pausa. Gracias por la invitación.